Que los ladrones y acosadores del transporte público entren y salgan de las cárceles por falta de una denuncia. Soy Ana Isabel Casares. Junto a nuestro equipo de concejales del Distrito Norte proponemos crear la unidad de patrocinio ciudadano y agentes encubiertos que denuncie de oficio a los delincuentes. Delincuentes, acusados y presos. Vota Todo 70. Concejales, CNE 2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 9:16. Estaba recordando este momento, señoras y señores, que la generalidad de los jóvenes, que este momento introducen expectativas gigantescas para trabajar laboriosamente por su ciudad y por su país. Fueron nucleados hace algún tiempo estos quiteños muy jovencitos que tenemos en cantidades impresionantemente grandes para fortaleza de nuestra capital, pero con una situación de descuido de nuestras autoridades, salvo esfuerzos que funcionaron en épocas anteriores, como el caso de Conquito, que eran capacitaciones que la misma urbe, a través de la municipalidad capitalina, proveyó a un sinnúmero de ciudadanos de corta edad, pero que tenían la connotación de emprendedores. Y se hizo una buena tarea según lo que tenemos establecido. No así las políticas públicas, lamentablemente, que son un desastre. En el sector del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, me encomiendan decirlo, que no hay estamentos instructivos o instructores más bien, o capacitadores, si cabe el término, para seleccionar y motivar, apoyar financieramente y con una capacitación técnica indispensable, el mayor deseo que este momento tienen los jóvenes de Quito, de convertirse en emprendedores. Hasta hace algunos años, los jóvenes capitalinos urgían por trabajo en el área privada, pero mucho más en el área burocrática estatal. Y claro, lograron esos objetivos y se equivocaron, se desnivelaron, inclusive en sus capacidades y talentos de creatividad y de emprendimiento, por alinearse, digamos, con estos escenarios de trabajo que no les han legado sino malas prácticas, entre ellas la corrupción. Hoy tenemos corruptos más o menos en esos andariveles, y es por eso que en los próximos programas, para que usted repare en su voto para alcalde de Quito, para prefecto de Pichincha, que es lo que nos faltaría organizar, señoras y señores, es muy significativo e importante el concurso que nos presten verdaderos capacitadores de jóvenes emprendedores, que es lo que más requiere el país, no solamente las pequeñas, medianas y grandes ciudades ecuatorianas. Esto solamente para explicarles de que estamos al tenor de esta necesidad y que estaremos muy próximamente ofreciendo precisamente una respuesta a estas angustiosas demandas que tienen los jóvenes ecuatorianos residentes en todas nuestras pequeñas, medianas y grandes ciudades ecuatorianas. Señoras y señores, el Consejo Nacional Electoral pidió al Tribunal Contencioso Electoral
aplicar sanciones por vulnerar las normas electorales en contra del juez de la Unidad Judicial de Pichincha, Vicente Rivadeneira, quien emitió medidas cautelares para suspender la consulta popular que iba a realizarse o va a realizarse, esto nos va a aclarar el viceministro correspondiente, en la población de Girón, ubicada en la provincia de La Suay, y que estaba destinada a hacer consultas relativas a temas mineros. En un oficio remitido al TCE el miércoles anterior, el organismo pide adoptar las medidas que correspondan relacionadas con los artículos 16 y 285, numeral 3 del Código de la Democracia, de sancionar con la destitución del cargo y suspensión de los derechos políticos o de participación por el periodo de 1 año a la autoridad o cualquier otro servidor público extraños a la organización electoral que interfieran en el funcionamiento de la función. Me refiero a la función electoral siempre. Entonces el magistrado aceptó esta acción de protección planteada por el colectivo prominero, que se llama Unidos por el Desarrollo de los cantones de Girón y también de San Fernando, en contra del Consejo Nacional Electoral, que aceptó en enero pasado realizar la consulta popular con esta pregunta: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quinzacocha? Quinzacocha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En la sentencia de la justicia ordinaria se argumenta que se ha verificado la existencia de un riesgo inminente de violación a la seguridad jurídica del colectivo, por lo que ha tramitado la acción de protección y ha dictado medidas cautelares suspendiendo la consulta prevista a realizarse este 24 de marzo, junto a la elección de autoridades locales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La noche del miércoles, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió primero pedir al juez Rivadeneira que revoque o revise su medida, aunque no se informó cuál fue la respuesta del magistrado, pero aquí la tenemos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral, y perdonen por hacer una historia de este tema, la presidenta Atamaín solicitó al Tribunal Contencioso Electoral que se destituya al juez Vicente Rivadeneira de la Unidad de Medidas de Protección y Desestimaciones. Él fue quien aceptó las medidas cautelares para suspender momentáneamente la consulta popular sobre la explotación minera de Quinzacocha en la provincia de La Suay. La noche de este jueves 14 de marzo se confirmó que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral pidió al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri Yanga, la destitución de este magistrado por haber interferido en un proceso electoral que estaba en plena marcha. El Pleno del Consejo Nacional Electoral inicialmente solicitó a Rivadeneira que revoque las medidas cautelares, pero al no haber una respuesta se decidió solicitar la destitución al tribunal, naturalmente al contencioso.
En el oficio se advierte que el tribunal ya negó un recurso de apelación que buscaba impedir la realización de este plebiscito. A criterio de la presidenta, esta fue una sentencia de última instancia. La solicitud de medidas cautelares fue interpuesta por 3 integrantes del colectivo, que ya dije el nombre. El colectivo se llama Unidos por el Desarrollo de los Cantones Girón y San Fernando. La pregunta también ya la mencionamos. Las organizaciones sociales naturalmente amenazan con protestas por la suspensión de esta consulta de Quinzacocha. Y justamente la Federación de Organizaciones Campesinas de la SOA y colectivos como Yasunidos dieron plazo hasta el próximo lunes 18 de marzo. Queremos entonces que sean las autoridades aludidas las que emitan una resolución o un dictamen que atiendan estas solicitudes y este enredo legal que se ha perpetrado, conforme nos va a mencionar nuestra autoridad, que ella misma se identifica por obvias circunstancias. Viceministro, bienvenido, muy buenos días. ¿Con quién estamos hablando en Cadena Democracia? Buenos días, don Gonzalo. Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. ¿Qué tenemos que aclararle a la ciudadanía desde el lado oficial? Yo creo que es importante poner en perspectiva que las diferentes entidades e instancias que han recurrido ante el juez de la causa, entendiéndose que el juez está manejando un tema constitucional, no manejando ningún tema electoral. Eso es lo más importante. Ya. Hay que partir de ese punto. ¿Por qué esa aclaración, viceministro? Porque la gente del grupo Unidos por el Desarrollo de los Cantones Girón y San Fernando, a lo largo de una serie de procesos que hemos estado desde el mes de noviembre, y digo hemos estado porque nuestro ministerio ha sido parte de esos procesos, en unos casos como parte litigante y en otros como parte de los amicus curiae que hemos presentado. Ellos logran que se ponga sobre la mesa y se ponga en perspectiva que, al igual que el otro grupo que inicialmente planteó una pregunta, misma que sí fue acogida por el Consejo Nacional Electoral, pese a que presentaron una semana después, su pregunta no fue nunca procesada y queda clara y transparentemente sobre el tapete que tenían el mismo derecho. Ante eso, ellos recurren a un juez y dicen, nuestros derechos constitucionales han sido violentados. Y definitivamente la resolución de la semana pasada de este juez, que insisto, es estrictamente en el contexto constitucional, dice, sí, tienen razón, y hace un análisis legal técnico muy bueno. Creo que la resolución de este... ¿Por qué lo califica así? Porque el análisis que él hace desde la A a la Z de todo el histórico que va por más de 6 años, llega a la conclusión que no puede haber una consulta popular sin el pronunciamiento formal de la Corte Constitucional. Tanto así que la resolución es blanco y negro. Cuando él dice al final, en su sentencia, se suspende el proceso de consulta hasta que la Corte Constitucional se pronuncie con respecto a estas preguntas o la Corte Constitucional confirme que ha pasado el tiempo requerido por ley. Hagamos referencia, la Corte Constitucional, si no se pronuncia en un tiempo establecido, puede darse un dictamen ficto, que es lo que se llama un dictamen de hecho. Entonces, en este caso, el análisis muy sistemático que hace el juez pone en evidencia que en el momento que se dio, entre comillas, ese dictamen ficto, no había Corte Constitucional. No nos olvidemos que fue el Consejo de Participación Ciudadana que a finales de agosto que elimina la Corte Constitucional. Entonces, cuando esta es calificada en noviembre, no había Corte Constitucional. La Corte Constitucional se establece formalmente el 5 de febrero del 2019. Tanto así que la Corte Constitucional internamente, el 7 de marzo,
sortea y da conocimiento de estas dos preguntas, la pregunta inicial y la pregunta 2 del grupo Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando, que pedían ser tomados en cuenta. Y el 14 de marzo oficialmente comienza el periodo en el cual la Corte Constitucional hace el análisis de esas dos preguntas. Porque lo que es importante que la ciudadanía entienda es que una pregunta en una consulta popular debe ser, como el artículo 104 de la Constitución establece, analizada, no debe ser inductiva, debe ser vertical, debe ser transparente. Entonces, ¿qué ecuatoriano no va a contestar a una pregunta como la que está formulada con un sí? Yo jamás votaría por atentar contra un cuerpo de agua. Jamás atentaría contra la integridad de un patrimonio como es el natural, como es el agua o la gente. Entonces la pregunta vemos que no es debidamente sancionada, evaluada y calificada. Y eso es lo que el juez pone en perspectiva. Además de, no obstante, dicen, nunca nos notificaron para la audiencia ni la lectura de este fallo. Hay una dirigente de nombre Nidia Solís de Días Unidos que ha mencionado, doctor, que no han permitido la suspensión de la consulta para una fecha posterior al 24 que debía realizarse, 24 de este mes de marzo. Los mineros tienen temor de perder porque la mayoría de los habitantes de Girón están naturalmente en contra de esta actividad minera, dicen ellos. La Unidad Judicial de Medidas de Protección dispuso al Consejo Nacional Electoral suspender este plebiscito hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ese dictamen atiende una solicitud de medidas cautelares que ya dijimos estaban interpuestas por 3 integrantes del colectivo, Unidos para el Desarrollo de los Cantones Girón y San Fernando. Uno de los integrantes que hizo este pedido es Víctor Barreto, presidente del gobierno parroquial de San Gerardo. Él señaló que es importante esta resolución porque la consulta se convierte en un tema político vinculado con esta campaña, o con la campaña, así más bien, con la campaña. Nosotros no decidimos que no se consulte, pero no estamos de acuerdo que sea en este momento y que no se consideren todos los planteamientos del pueblo. ¿Quién dice esto? Perdone. Es interesante el punto que usted trae, don Gonzalo. Cuando yo estuve en sitio y recorrí y conversé con toda la gente de la comunidad inmediata al proyecto, entiéndase que son las personas de San Gerardo, las personas de San Fernando, que la parroquia se llama Chumblín, y también las personas de Victoria del Portete, que es en el lado de Cuenca. Algo que se puso sobre la mesa es, al estar física y geográficamente adyacentes al proyecto, 5 a 6 kilómetros, conocen, viven y conviven con la empresa desde hace más de 15, 20, 19 años, en ese rango. Son beneficiarios directos de fuentes de trabajo. Son beneficiarios directos de capacidades y entrenamientos que les han permitido dar y ofrecer bienes y servicios a la empresa, que van desde cosas tan elementales como alimentación, hortalizas, verduras, o algo más sofisticado. Propias del escenario. Claro, algo más sofisticado y más elaborado como es trabajar con la confección y fabricación de todos sus uniformes. Entonces esta gente, que más o menos son... Está entrelazada con el proyecto minero. Claro, y son más o menos... beneficiarios. Sí, estimo yo que son 3.600, 3.700 personas, y familias, perdón. Es un universo importantísimo. Claro, ellas están ahí. 3.500 familias. Sí, porque decir, en por lo menos unas 5.000 personas. Fácilmente, porque en San Gerardo hay 1.200 potenciales votantes, cabezas de familia. Chumblín, 900. Victoria del Portate, 1.500. Entonces es interesante el comentario que usted hace cuando hablamos de Girón. Girón está a 12 kilómetros. La cabecera cantonal de Girón es invitada al proceso de consulta. También está el cantón Asunción y se incluye San Gerardo. Como decía, San Gerardo 1.200.
versus de un ambiente general de 15.000 votantes. 13.800 potenciales votantes no están en la zona de injerencia inmediata, de influencia directa del proyecto. Y es por eso que ellos reclaman por qué no fuimos tomados en cuenta y solo se tomó, insisto, a San Gerardo. Segundo, la pregunta que ellos formulan es súper interesante, la pregunta que no se toma en cuenta para nada. Esa pregunta es, más o menos, tomando el modelo de las 6 provincias amazónicas que tienen el derecho a que el 60% de las regalías que los proyectos mineros generen para el Estado sean reinvertidas en sus comunidades, sean reinvertidas en las zonas aledañas al proyecto, en la provincia, en los cantones. Tomando ese modelo, ellos plantean en la pregunta, palabras menos, palabra más, ¿están ustedes de acuerdo que el 60% de las utilidades generadas en este proyecto se reinviertan en nuestras comunidades? Y si usted ve esa pregunta comparada con la pregunta hecha por el grupo inicial una semana antes, que es totalmente diferente, no es considerada una sola palabra ni una sola letra de esa consulta en el proceso. Y de ahí se ratifica el interés de ellos, que el juez, en mi opinión muy personal, hace un muy buen análisis y concluye que sí, la medida cautelar cabe. ¿Y por qué le suspenden entonces? Claro, no, la medida cautelar cabe, por ende, él pide que se suspende el proceso de consulta, porque constitucionalmente ¿Y la sanción? No sí, la sanción es lo que él decide y pide suspensión de la consulta. No dice eliminar la consulta, dice suspéndase la consulta hasta que la Corte Constitucional se pronuncie o hasta que la Corte Constitucional confirme que ha pasado el tiempo suficiente para un dictamen ficto. Quiere decir, si la Corte Constitucional el 14 de marzo aboca conocimiento y no se pronunciaría en un tiempo prudente, ahí sí se puede dar el dictamen ficto. Pero esa es la gran diferencia con lo que pasó antes, que no había corte. Recuerde lo que hablamos hace minutos, que no había la corte, no había miembros de esa corte. Entonces, volviendo al tema, el juez, de una manera bastante estructurada y consistente con los requisitos de la ley. Usted pondera el acto resolutivo como bien concebido. Absolutamente bien concebido. Yo no soy abogado. Apegado a ley. Correcto. Yo no soy abogado, pero el equipo de abogados del Ministerio considera que ha sido una muy buena resolución, apegada a la ley y estructurada. Y perdone, doctor, ¿es un proyecto de los 5 estratégicos más importantes? Correcto. Esa pregunta es importante. Ese proyecto no fue un compromiso de este gobierno. ¿Qué connotación tiene un proyecto estratégico? En otras palabras, le averiguo a usted. Ya, un proyecto estratégico es aquel que se ha definido que por su envergadura, por su alcance y por sus condiciones, influye directamente en la economía nacional. Al declararse estratégico, ¿qué se adhieren, digamos, a su condición de convenio privilegiado, de convenio de gran interés para el país? Por eso se llama estratégico. ¿Cuál es la connotación de esta denominación, adjetivización estratégica? La connotación tiene que ver con el impacto que tiene el proyecto a mediano y a largo plazo dentro de la economía del Ecuador. Proyectos estratégicos son aquellos que en el régimen anterior fueron identificados bajo esas condiciones y se generaron acuerdos, convenios y compromisos de parte y parte. Lo más sensible cuando un proyecto estratégico, que sería uno de esos 5 como usted hace gala, como usted indica, es que simple y llanamente existen convenios o tratados de inversión bilaterales. El gobierno anterior, al gobierno continuidad del caso para que de ninguna manera nosotros internacional. Y esa es una condición. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, le entero al ministro, ratifica que sí se realizará la consulta popular en Girón, pero nos decidan sobre la minería de Quinzacocha. ¿Cuál es su parecer? No, respetamos, pero creo que también es importante tomar en cuenta que mientras el juez no diría que está vigente y de acuerdo, hoy a las 16 horas el juez ha citado a todas las partes interesadas, en este caso al CNE, a los señores del grupo Unidos por el
del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, hemos presentado amicus marcada esa audiencia. Segundo, hoy en la mañana también, a las 10 de la mañana... ¿No corre entonces la convocatoria del Consejo Electoral? Insisto, desde la perspectiva electoral pueden tener su opinión, pero desde la perspectiva de un tema... Solo si el juez se pronunciaría contrario a su dictamen del miércoles pasado, podría caber esto. Es por eso que el juez ha convocado abierta y públicamente a las 16 horas de la tarde a las partes interesadas, en este caso el CNE, en este caso el Grupo Unidos para el Desarrollo de los Cantones. ¿Señala un poco demagógica del Consejo Nacional Electoral? Y entonces ahí que... Esperemos a las 4 de la tarde. ¿Cuál vendría a ser el árbitro de esta situación? El propio juez, porque insisto, esto es un tema constitucional, no es un tema electoral. Todo lo que está hablando el CNE Ni cabe, un tema eleccionario. porque me hicieron a mí a un lado. Entonces, hoy en la tarde, a las 16, va a darse esa audiencia. Esa audiencia podría inclusive no darse. Si hoy en la mañana la Corte Constitucional, siguiendo el dictamen del juez de la semana pasada, se reuniese, que está prevista una reunión reservada a las 10 de la mañana, y tomaran una decisión y dijeran, ¿saben qué? Las preguntas están bien, hemos fusionado, hemos llegado a la conclusión de que esta es la pregunta ideal y procede. Podría pasar ese otro escenario también. Y los marcos referenciales en días que nos quedan, para mí, aquel en el que el gobierno nacional, la independencia de poderes, el respeto y la decisión que la Corte Constitucional pueda tener son primordiales, son pilares de la democracia. Y nosotros definitivamente... De lo contrario, ¿a dónde iríamos a parar? Ya lo vivimos y por muchos años. Otra ocasión. Sí, nosotros buscamos el crecimiento económico, ven comprometidos por grupos minoritarios versus los 17 millones de ecuatorianos. Y reitero, estamos... No hace falta que me palanquee con el ministro. Tengo al viceministro. Muchísimas gracias. 92.5